y al equipo de la Radio de Jóvenes para Cristo les damos la más cordial bienvenida a nuestra página de red internet, esperando en Dios ser de bendición para sus vidas. Gracias por sus visitas y por estar en sintonía de la Radio de Jóvenes para Cristo. Una vez más, bienvenidos y disfruten de nuestra música, predicaciones, saludos, entre otras bendiciones La gran más. mentira del rapto de la Hagan iglesia este antes de la lugar su tribulación. casa. Aparecerá por segunda vez para Bendiciones, salvar. bendiciones, bendiciones. La gran mentira del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por Tito Martínez. Estudiante de la Biblia. Estudio ampliado el 10 de julio de 2005. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de escuchar este estudio bíblico, se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el Foro de Teología Bíblica. Como testimonio personal he de decir que durante los 10 años que fui miembro de sectas evangélicas, era un convencido pretribulacionista, y enseñaba esa mentira del rapto pretribulacional de la iglesia a otras personas, hasta que comencé a estudiar el Nuevo Testamento, descubriendo cómo me habían engañado esos falsos evangelistas y falsos maestros que enseñan esa peligrosa mentira diabólica. La palabra de Dios enseña bien claro que el Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Pero resulta que esa segunda aparición o venida gloriosa del Cristo será solamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó el Cristo Mateo 24:29 al 30. Esta segunda aparición o venida gloriosa del Cristo será su manifestación gloriosa, la cual esperaban los apóstoles y el resto de primeros cristianos. 1 de Corintios 1:7, Tito 2:13. Es decir, los primeros cristianos jamás esperaron una venida secreta del Cristo para raptar a la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esto es muy importante que usted lo tenga claro. Por lo tanto, la escritura es bien tajante. El Cristo Yahshua salvará a aquellos que esperamos esa segunda aparición suya después de la tribulación. Sin embargo, como Satanás, nuestro principal enemigo, no quiere que seamos salvos, entonces él ha enviado desde hace unos 150 años muchos emisarios o apóstoles suyos, disfrazados de evangelistas y de maestros de la profecía bíblica, como por ejemplo el falso evangelista pentecostal Gille Ávila, que es actualmente uno de los principales apóstoles del pretribulacionismo, pero también los evangelistas Daulin Ureña, Luis Palau, David Wilkerson, Jonah G. y Tim LaHaye, entre otros muchos más. Todos estos evangelistas y pastores predican dogmáticamente el famoso rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Satanás los está utilizando, sin que ellos lo sepan, para que creamos en esa gran mentira anticristiana. Y de esta manera inducirnos a que no esperemos esa segunda aparición gloriosa del Cristo después de la tribulación, sino a que esperemos una falsa venida secreta del Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años, lo cual jamás sucederá. ¿Lo entiende usted? Esos falsos evangelistas nos están diciendo que tengamos fe en una esperanza falsa. Es decir, en un evento profético que jamás sucederá. Satanás envía a sus emisarios o falsos apóstoles y evangelistas, para que no esperemos la segunda aparición del Cristo, la manifestación gloriosa después de la tribulación para salvar a los que le esperan. Amigo, esto es algo crucial para su salvación eterna. Si usted no espera esa manifestación gloriosa del Cristo después de la tribulación, entonces usted no será salvo, ya que Él aparecerá por segunda vez para salvar solamente a aquellos que le esperan. Hebreos 9:28. Por eso es que todos los primeros cristianos jamás esperaron un falso rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, sino que ellos esperaban la manifestación gloriosa del Cristo. Léalo usted mismo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yahshua, el Cristo. 1 de Corintios 1:7. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yahshua, el Cristo. Tito 2:13. Este último texto de Pablo lo que dice es que los cristianos esperamos el día feliz de la manifestación gloriosa del Cristo. Por ninguna parte dice que esperemos una venida secreta del Cristo antes de una tribulación de 7 años.
Y le recuerdo que esa manifestación gloriosa del Cristo ocurrirá solamente después de la tribulación, tal como dijo Yahshua en Mateo 24, 29 al 30. Por lo tanto, la esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo era la venida o manifestación gloriosa del Cristo después de la tribulación de aquellos días, y que durará 42 meses. Como veremos después, ellos jamás fueron pretribulacionistas, sino postribulacionistas. Sin embargo, ahora Satanás envía a sus falsos apóstoles y falsos evangelistas de fama mundial, para que no creamos en esta verdadera doctrina cristiana, sino que creamos en una falsa venida secreta del Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Ya nos advirtió el apóstol Pablo para que no ignoremos estas maquinaciones o tretas de Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios 2, 11. La doctrina falsa de Gille Ávila y compañía. Veamos lo que enseña uno de los principales apóstoles del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Se trata del famoso evangelista pentecostal de Puerto Rico Gille Ávila, fundador del ministerio Cristo Viene. En su artículo Falsos Cristos, publicado en su revista La Fe en Marcha, edición de febrero-marzo de 1997, páginas 5 al 8, dice lo siguiente. La Biblia profetiza que en este tiempo, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero, antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de este terrible juicio. Y en la siguiente página web, http://www.radiomecañada.com weblink, leemos el siguiente apartado. La doctrina de la iglesia primitiva adoptada hoy. Pues bien, en dicho apartado se resume el credo doctrinal de las actuales iglesias pentecostales que enseñan esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Dice lo siguiente. El levantamiento de la iglesia por Jesucristo. Los verdaderos cristianos serán llevados al cielo, arrebatados en un instante de la tierra, junto con los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17, 1 Corintios 15, 51 al 52. Cristo volverá a la tierra por segunda vez. 7 años después del arrebatamiento, Cristo vendrá en forma personal y visible para reinar por 1000 años. 2 Tesalonicenses 1, 7, Zacarías 14, 4, Mateo 24, 30, Apocalipsis 20, 4 al 6. Observe cómo esas iglesias pentecostales, incluido Gille Ávila, dicen que esa doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años era la doctrina de la iglesia primitiva, y la doctrina bíblica. Sin embargo, en este importante estudio bíblico vamos a desenmascarar esa gran mentira pentecostal, y veremos cómo dicha doctrina ni es bíblica, ni es cristiana, ni fue enseñada jamás por la iglesia primitiva, sino que es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y anticristianas infiltrada en la cristiandad apóstata y propagadas por estos falsos apóstoles pentecostales y evangelistas de pacotilla, los cuales son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Cristo. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Refutación bíblica de la doctrina falsa de Gille Ávila y compañía. Los santos. Antes de hacer una refutación total de la doctrina diabólica del pretribulacionismo, tenga usted presente una cosa muy simple. En Apocalipsis 13, 7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pero resulta que esos santos son los mismos santos mencionados en Apocalipsis 17, 6, que dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. O en Apocalipsis 19, 7 al 8, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observe bien, la gran ramera está ebria de la sangre de los santos, que son los mártires de Yahshua, es decir, los cristianos verdaderos, los cuales fueron perseguidos y asesinados durante la Inquisición papal. Estos santos mártires serán la esposa del Cristo, su iglesia. Por lo tanto, el Apocalipsis es clarísimo cuando dice que los santos son los verdaderos cristianos, los miembros de la esposa del Cristo, que es su iglesia.
Y si Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, entonces significa que los verdaderos cristianos, la Iglesia del Cristo, estarán en la tierra durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Ap 13:5. Esto solo significa una cosa. Cuando esos famosos evangelistas y maestros, como J.J. Ávila, Daulín Ureña, etc., enseñan esa doctrina de que la Iglesia no estará en la tierra durante ese período de persecución mundial contra los cristianos lanzado por la bestia, sino que será arrebatada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación, están mintiendo descaradamente. Y están siendo usados muy claramente por Satanás para engañar al mundo con la doctrina más perversa y peligrosa infiltrada en las sectas pentecostales y evangélicas en los últimos 150 años. Como dije más arriba, los predicadores de esa doctrina perversa del pretribulacionismo son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Cristo. 2 de Corintios 11:13-15. Y millones de personas han sido engañados por ellos. Y no solo han sido engañados, sin que encima esos falsos evangelistas se han enriquecido a costa de esa doctrina de demonios, es decir, se han lucrado económicamente por medio de esa mentira doctrinal, haciendo que sus ministerios prosperen, pero no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira. Y como ejemplo tenemos el famoso ministerio Cristo Viene, liderado por el evangelista J.J. Ávila, el cual ha prosperado durante décadas a costa de predicar a medio mundo esa terrible mentira anticristiana del rapto pretribulacional, una mentira que, por ser muy agradable para la carne, ha conseguido atraer y engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, los cuales apoyan con sus ofrendas y diezmos a ese falso evangelista y a su ministerio, el cual está al servicio de Satanás, pero bien disfrazado de cordero, para poder engañar a muchos con su falso evangelio y sus falsos milagros. Mateo 7:15, 21-23. Recordemos brevemente en qué consiste esa doctrina diabólica y anticristiana del pretribulacionismo. 1. El Cristo vendrá de forma invisible y secreta, y arrebatará al cielo a los cristianos verdaderos antes de una tribulación de 7 años. 2. 7 años después del arrebatamiento de la Iglesia, el Cristo vendrá a la tierra de forma personal y visible. Los pasajes bíblicos donde esos falsos evangelistas basan esa doctrina son 1 de Tesalonicenses 4:15-17, 1 de Corintios 15:51-52, 2 de Tesalonicenses 1:7, Zac 14:4, Mateo 24:30, Apocalipsis 20:4-6. Vamos a analizar esos pasajes, para ver si en ellos se enseña esa doctrina pentecostal del rapto antes de una tribulación de 7 años. Análisis del famoso texto del rapto. 1 Tesalonicenses 4:15-17. Este es el pasaje fundamental que los maestros y evangelistas de pacotilla esgrimen una y otra vez para basar la doctrina diabólica del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Vamos a estudiarlo detenidamente. 1. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Realmente hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar en esas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Como puede ver, en ese pasaje no hay ni rastro de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento, una mentira espantosa sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento de los falsos maestros evangélicos, los cuales la enseñan como si toda la Biblia hablara de ella, y luego dicen esos falsos maestros evangélicos que sus doctrinas se basan únicamente en la Biblia. Esos falsos maestros basan esa doctrina de una futura tribulación de 7 años en la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel 9:27. Sin embargo, en este pasaje de Daniel 9:27 no se menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años. La Biblia jamás menciona un futuro período de 7 años de tribulación. Veamos lo que enseñó el apóstol Pablo en el famoso texto de 1 de Tesalonicenses 4:15-17. 2. El pasaje se está refiriendo a la futura venida gloriosa del Cristo v15.
Pero resulta que Yahshua dijo bien claro que su venida gloriosa ocurrirá inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación. Mateo 24, 29 al 30. Por consiguiente, según este pasaje de Pablo, el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación de aquellos días, cuando el Cristo venga en gloria, no antes de la tribulación. 3. Cuando el Señor venga en gloria descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero. V16. Observe que el texto no dice por ninguna parte que el Señor dará media vuelta en el aire, para llevarse su iglesia al cielo, sino que descenderá del cielo, y al único lugar donde descenderá el Cristo es a la tierra. Él descenderá sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces Yahvé el Cristo vendrá a la tierra con todos sus santos. Zacarías 14, 4 al 5. Comparar con Mateo 25, 31. Por lo tanto, los que enseña este pasaje es que la venida gloriosa del Cristo después de la tribulación, y el arrebatamiento de la iglesia, serán dos eventos diferentes, pero que ocurrirán al mismo tiempo. Sin embargo, los falsos evangelistas deforman esto, y se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y otro, lapso que la Biblia jamás menciona por ninguna parte. 4. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en el Cristo, los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Cristo en el aire. Versículo 17. Observe bien esa palabra, recibir. Cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa, y entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería falso y ridículo es que usted viniera a mi casa, yo saliera a recibirle y entonces usted me sacara de mi casa para llevarme a un lugar lejano, pues esta enseñanza ridícula y falsa es la que propagan todos esos falsos evangelistas que predican esa doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Ellos dicen que el Cristo vendrá del cielo de forma secreta e invisible para el mundo, pero sin descender a la tierra, y entonces dará media vuelta en el aire y se llevará su iglesia al cielo, y 7 años después de esa venida secreta e invisible del Cristo volverá de nuevo a la tierra, pero esta vez de forma visible al mundo. Por eso es que esos miles de engañadores y evangelistas de pacotilla dividen la segunda venida del Cristo en 2 etapas. Según ellos, la primera etapa será esa venida secreta del Cristo para llevarse su iglesia al cielo, y la segunda etapa será 7 años después, cuando el Cristo venga de forma visible al mundo. Pero resulta que esa doctrina de las 2 etapas de la venida gloriosa del Cristo no es más que una pura invención diabólica sin ningún fundamento bíblico, ya que la Biblia solo habla de una segunda venida gloriosa del Cristo, sin etapas. Por ejemplo, el Cristo se fue al cielo de forma visible, y los ángeles dijeron que Él volverá del cielo de la misma forma que se fue. Hechos 1, 9 al 11. En este pasaje no se dice por ninguna parte que el Cristo se fuera al cielo en 2 etapas. Por lo tanto, su vuelta tampoco será en 2 etapas. Él vendrá con gran poder y gloria únicamente después de la tribulación, no antes. Mateo 24, 29 al 30. Y entonces es cuando los escogidos, los cristianos verdaderos, serán reunidos por los ángeles. Mateo 24, 31. La enseñanza de Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17 es bien sencilla. Cuando el Señor Yahshua venga del cielo con gran poder y gloria descenderá a la tierra, y mientras Él desciende del cielo a la tierra, los cristianos muertos resucitan, y los cristianos que están vivos en la tierra no mueren, sino que son transformados de forma instantánea y arrebatados juntamente con los resucitados en nubes, para recibir al Señor en el aire, y desde el aire le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, el lugar de destino, para gobernar el mundo. Como puede ver, en ese pasaje de Pablo no se dice por ninguna parte que el Cristo se llevará su iglesia al cielo. Ningún rapto de la iglesia al cielo es enseñado en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Pues el pasaje lo que está enseñando es el descenso del Señor a la tierra cuando venga con gran poder y gloria, seguido de la reunión de los cristianos con Él, el arrebatamiento. Y esa venida gloriosa del Cristo sucederá únicamente después de la tribulación. Mateo 24, 29 al 30. Por lo tanto, están engañando al mundo todos esos evangelistas de pacotilla y falsos maestros en profecía bíblica que enseñan la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Todos estos engañadores y falsos profetas de la cristiandad apóstata recibirán su merecido cuando el Señor venga en gloria en aquel día. Mateo 7, 15, 21 al 23. 5.
Los falsos evangelistas dicen que esa venida del Cristo mencionada en 1 de Tesalonicenses 4:15 será la primera etapa de su segunda venida. Y esa primera etapa será, según ellos, una venida secreta y silenciosa. De tal manera que el mundo no se enterará de esa venida del Cristo, ni le verán llegar. Solamente sabrán que millones de cristianos han desaparecido de repente. Sin embargo, esto es una patraña descomunal, y un engaño tremendo a nivel planetario, ya que en ese pasaje de 1 de Tesalonicenses 4:15 no se dice por ninguna parte que esa venida del Cristo sea la primera etapa de su segunda venida. Ninguna segunda venida del Cristo en 2 etapas es mencionada en la Biblia. Pero no solo esto, resulta que esa venida gloriosa del Cristo mencionada en este pasaje será todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa del Cristo, ya que el texto dice que Él descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, su venida estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, con el fin de reunir a sus escogidos que forman la iglesia. Esta misma trompeta de Dios es mencionada en Mateo 24:31. Donde se dice que los ángeles serán enviados con gran sonido de trompeta, para reunir a todos los escogidos en el arrebatamiento, y recibir al Señor en el aire. Pero resulta que ese sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos la iglesia será después de la tribulación de aquellos días Mateo 24:29. Por lo tanto, su venida será totalmente visible y atronadora, todo lo contrario de una venida secreta y silenciosa. Y además esa venida gloriosa del Cristo, y el arrebatamiento de la iglesia, ocurrirá cuando suene la trompeta de Dios después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, no se deje usted engañar por esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Análisis de 1 Corintios 15, 51 al 52. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estimado lector, ¿dice ese pasaje que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Citar este pasaje para apoyar la doctrina falsa del rapto pretribulacional es igual de falso y estúpido como si yo cito Juan 3:16 para demostrar que Dios no existe. Solo un engañador podría citar ese pasaje de Pablo a los Corintios para decir que el rapto será antes de una tribulación de 7 años. Pero es que, además, si leemos atentamente ese pasaje, resulta que lo que enseña es el rapto de la iglesia después de la tribulación. Veamos. 1. El pasaje está hablando de la futura transformación instantánea de los cristianos, cuando serán cambiados de mortal a inmortalidad. Pero resulta que esa transformación gloriosa de los cristianos sucederá cuando el Cristo venga en gloria y sean arrebatados en nubes, para recibir al Señor en el aire. 1 de Corintios 15, 23. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y esa venida gloriosa del Cristo ya hemos visto que ocurrirá después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 30. Y es entonces cuando los escogidos la iglesia se reunirán con el Señor. Mateo 24, 31. 2. Esa transformación gloriosa e instantánea de los cristianos sucederá a la final trompeta. Y ya vimos que ese toque de la trompeta de Dios es el mencionado en Mateo 24, 31 y en 1 de Tesalonicenses 4, 16. Toque de trompeta que ocurrirá después de la tribulación. Mateo 24, 29. Por lo tanto, primero sonará esa última trompeta, y seguidamente los santos serán transformados de mortal a inmortalidad, y serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en la atmósfera, el aire. 1 de Tesalonicenses 4, 17. Análisis de 2 Tesalonicenses 1, 7. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este texto del apóstol Pablo es de una importancia crucial, y en lugar de demostrar un falso rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años, lo que demuestra ese texto es el rapto de la iglesia después de la tribulación, cuando el Cristo venga con gran poder y gloria con sus ángeles. El pasaje dice bien claro que los santos que pasan por tribulación atribulados van a entrar en el reposo cuando se manifieste el Señor Yahshua con los ángeles de su poder. Es decir,
Pablo no dijo por ninguna parte que los santos entrarán en el reposo 7 años antes de la manifestación gloriosa del Cristo, sino que entrarán en el reposo cuando Él venga con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, venida gloriosa que ocurrirá solamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 30. Y en esa venida gloriosa estará acompañado por todos sus ángeles. Mateo 25, 31. Si Pablo hubiera sido un pretribulacionista como J. Ávila y otros muchos, y hubiera enseñado esa doctrina perversa y satánica del rapto antes de una tribulación de 7 años, entonces él habría dicho algo como esto: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando el Señor venga secretamente 7 años antes de su manifestación gloriosa desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Lo entiende usted? ¿Entiende usted ya lo falsa y diabólica que es esa doctrina del pretribulacionismo? ¿Entiende usted cómo esos falsos evangelistas de fama mundial engañan a millones de personas? ¿Va a dejarse engañar usted por esos impostores? ¿Va a seguir usted apoyando con su dinero y oraciones a esos engañadores que enseñan esa mentira? Análisis de Mateo 24, 37 al 44. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En esas palabras del Cristo no hay ni rastro de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues el Cristo lo que estaba enseñando es su futura venida gloriosa, la cual dijo bien claro que ocurrirá después de la tribulación, no antes. Mateo 24, 29 al 30. Entonces, cuando Él venga en gloria, uno será tomado, y el otro dejado, es decir, uno será arrebatado, y otro será dejado en la tierra. Pero observe que el texto no dice por ninguna parte que dicho rapto ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, los cristianos hemos de estar preparados, porque el Cristo vendrá a la hora que no sabemos. Observe también que el secreto no será la venida del Cristo en sí, sino la hora de su venida gloriosa. Por lo tanto, los que enseñan que esa venida del Cristo y el arrebatamiento será un evento secreto y silencioso para el mundo están mintiendo descaradamente. Pues la venida gloriosa del Cristo será completamente visible y audible para el mundo, ya que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24, 30. Y el arrebatamiento de los cristianos estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. 1 TS 4, 16. Análisis de Lucas 21, 36. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los falsos evangelistas utilizan mucho este pasaje para enseñar que los cristianos espirituales escaparán de un período de 7 años de tribulación, siendo arrebatados al cielo cuando el Señor venga de forma secreta. Ahora bien, resulta que en dicho pasaje no hay ni rastro de semejante doctrina. El texto no dice por ninguna parte que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta interpretación de esas palabras del Cristo? Para entender dichas palabras del Cristo hemos de leer el contexto, que dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, 34 al 35. Lo que dijo el Cristo a sus discípulos es que estemos velando y orando para poder escapar de todas esas cosas que vendrían, es decir, escapar de la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida, pero no de la tribulación. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los cristianos escaparán de la tribulación. Al contrario, el propio el Cristo dijo bien claro que los cristianos tendríamos en el mundo tribulación. Mateo 24, 9.
Juan 16:33. Doctrina que fue confirmada por sus apóstoles. Hechos 14:22. 2 Tesalonicenses 1:4 al 5. Apocalipsis 1:9. Análisis de 1 Tesalonicenses 5:9. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yahshua, el Cristo. Como puede observar, en esas palabras de Pablo no se dice por ninguna parte que la iglesia del Cristo será raptada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación. Lo único que dice es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura ira de Dios, sino destinados a la salvación. El texto lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos. Dicho en otras palabras, los verdaderos cristianos no sufrirán la ira de Dios, ya que estamos destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Yahshua, el Cristo. Esa ira de Dios no es la tribulación. Todos los evangelistas falsos y los falsos maestros en profecía bíblica no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos. Ellos confunden la ira de Dios con la tribulación, cuando resulta que son dos cosas muy diferentes. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación a lo largo de esta era cristiana. Mateo 24:9. Juan 16:33. Apocalipsis 1:9. Sin embargo, ellos jamás sufrirán la ira o cólera de Dios, ya que hemos sido librados de dicha ira divina, la cual caerá sobre el mundo cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1 al 17. Y esas 7 terribles plagas de la ira de Dios no afectarán a los verdaderos cristianos, de la misma manera que las 10 plagas sobre Egipto tampoco afectaron al pueblo de Israel protegido por la sangre del Cordero. Esa ira de Dios culminará con la venida gloriosa del Cristo. La tribulación es algo que los verdaderos cristianos siempre han sufrido en el mundo. Por ejemplo, el Cristo dijo claramente que sus discípulos tendríamos tribulación en el mundo. Juan 16:33. Él dijo que sus discípulos serían entregados a tribulación. Mateo 24:9. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y en el Apocalipsis leemos bien claro que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de la tribulación. Apocalipsis 1:9. Por consiguiente, los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Sin embargo, ahora vienen miles de falsos maestros y de evangelistas de pacotilla, como el famoso evangelista J.J. Ávila, y otros muchos más, y pretenden hacernos creer la abominable mentira que la iglesia de Dios será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Si Dios nunca libró de la tribulación a los verdaderos cristianos a lo largo de esta era cristiana, ¿por qué los iba a librar de la tribulación en el futuro? Repito una vez más que es de la ira de Dios contra los impíos de la cual hemos sido librados los verdaderos cristianos, no de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos se intensificará en el futuro, durante el gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, el cual durará 42 meses. Apocalipsis 13:5. Entonces la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. Y esos santos de la tribulación no son otros que los miembros de la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Apocalipsis 1:9, 12, 17, 17, 6, 19, 7 al 8. Análisis de Apocalipsis 3:10. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje del Apocalipsis tampoco menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años, y tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice el texto es que Dios ha prometido guardar o librar a sus hijos de la tentación, no de la tribulación. Por consiguiente, basar esa doctrina del rapto pretribulacional en estos pasajes bíblicos es una vulgar tergiversación de la palabra de Dios, ya que en Apocalipsis 3:10 no se habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia. Esa tentación vendría sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El ser librados de la tentación es algo que se cumple todos los días en los verdaderos cristianos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2:9. Esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3:10.
El Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que ellos caigan en dicha tentación, sino que nos libra del mal, tal como pidió el Cristo en la oración modelo Mateo 6, 9 al 10. Análisis de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Según ellos, este pasaje de Pablo enseñan que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la manifestación del anticristo. Veamos lo que dice el pasaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahshua, el Cristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Observe bien el versículo 1. Pablo se estaba refiriendo a la venida gloriosa del Cristo, y a nuestra reunión con Él. Esta reunión de la Iglesia con el Cristo será el arrebatamiento de la Iglesia, mencionado por Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Observe ahora lo que Pablo dijo. Él nos advirtió para que nadie nos engañara con la mentira de que la venida del Cristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, es algo inminente, es decir, algo que pueda ocurrir en cualquier momento. Pues Pablo dijo bien claro que antes de esa venida del Cristo y de nuestra reunión con Él primero tendría que venir la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado, todo lo contrario de lo que enseñan los falsos maestros evangélicos. Versículo 3. Por lo tanto, el orden de eventos proféticos dado por Pablo es el siguiente. 1. La apostasía. 2. La manifestación del hombre de pecado. 3. La venida gloriosa del Cristo. 4. El arrebatamiento de la Iglesia, nuestra reunión con Él. Sin embargo, los falsos maestros han pervertido esta clara enseñanza del apóstol Pablo, y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de los cristianos ocurrirá en último lugar, tal como enseñó Pablo, ellos dicen que ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento. Y haciendo eso están tergiversando la Escritura y engañando a muchos con una doctrina diabólica por excelencia. Repito. Esto es todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Sigamos estudiando ese pasaje del apóstol Pablo. El apóstol dijo que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado up 6, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Versículos 7 al 8. ¿Cuál es la interpretación que los falsos maestros evangélicos dan a ese pasaje de Pablo? Según ellos, ese obstáculo es el Espíritu Santo. Y cuando ocurra el rapto de la Iglesia antes de la tribulación, entonces el Espíritu Santo será quitado de en medio y se manifestará el anticristo. Ahora bien, ¿dice ese pasaje que dicho obstáculo sea el Espíritu Santo? Léalo usted bien. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que sea el Espíritu Santo lo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Se trata de una pura invención. Un engaño más de los falsos maestros y evangelistas de pacotilla. La doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de en medio cuando la Iglesia sea arrebatada no es más que una pura blasfemia, pues el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio o eliminado de la tierra. Observe que el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Sin embargo, todos los cristianos de esa época sabían muy bien quién era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 6. Por lo tanto, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, porque Pablo no lo quiso decir por carta, sino solo de palabra. De modo que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, tenemos que ir a otros textos cristianos que no sean la Biblia, y que fueron escritos después de la muerte de los apóstoles.
Esos textos cristianos son los que encontramos en los llamados padres de la Iglesia. Pues bien, la enseñanza de todos los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el gobierno imperial, como demostraré después. Por lo tanto, ahora podemos comprender el por qué Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Versículo 7. Si Pablo hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, esa carta podría ser leída por las autoridades romanas, y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma, y habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo ocultó en la epístola la identidad de dicho obstáculo. A continuación daré unas cuantas citas importantísimas de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo. También daré unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos, en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza, volumen 2, página 60. 1961, artículo El Anticristo. Comentario bíblico de Clark. Este prestigioso comentario bíblico protestante dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los 4 primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Nota sobre 2 de Tesalonicenses 2. Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente. Si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo. Comentario. Libro 5, capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma, y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. From, la fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente. ¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? From, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Neutón, página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo. Homilías. Páginas 388, 389. Comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo I. Este prestigioso comentario bíblico dice: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado. Página 547. Eliot. El historiador eclesiástico Eliot dice: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo 130 al 200 después de Cristo. El discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo 347 al 407, inclusive a Jerónimo 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot, Orae Apocalypticae, libro E, página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los 4 primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el César. Por consiguiente,
Puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del anticristo, ahora tenemos que saber quién es ese anticristo que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Cuando el antiguo imperio romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, solo hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma. El poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de los Césares, incluso llevando el mismo título pagano que los Césares. Pontifex Maximus. Como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los días de Pablo la manifestación del poder hombre de pecado en el mundo, porque era el poder religioso y político de los Césares de Roma los que impedían que otro poder, como el papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras el César de Roma siguiera gobernando el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar. Por tanto, el César tenía que ser quitado de en medio. Pero cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, Constantinopla, entonces el obispo de Roma tomó el control de Roma, aunque no de toda la cristiandad, ya que ese control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia católica o universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del César y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Entonces el Papa de Roma se vio libre de dicha autoridad imperial, y ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. De esta manera se cumplió la profecía de Pablo. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios. 2 TS 2, 4. Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo? Cuando Pablo habló del templo de Dios siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, la cristiandad. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 al 17, 2 Corintios 6, 16. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre se instalaría en la Iglesia, como líder supremo, ocupando así el lugar del Cristo en la tierra. Esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra en el papado, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra, y el vicario del Cristo. Ahora bien, según la Biblia, el templo de Dios no es solamente la cristiandad, sino también el templo de Dios en Jerusalén. Ya que el Apocalipsis también llama templo de Dios al templo de Jerusalén, Apocalipsis 11, 1 al 2. Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría dentro del templo de Dios, no solo se estaba refiriendo al conjunto de cristianos, la cristiandad, sino también a un futuro templo judío en Jerusalén. Esto significa sencillamente que el Papa de Roma, mejor dicho, el último Papa de Roma, no gobernará el mundo desde Roma, sino desde un futuro tercer templo judío en Jerusalén. Desde ese templo de Jerusalén, el último de los sumos pontífices, que será un judío, liderará la futura religión ecuménica mundial. Este último Papa de Roma verá la venida gloriosa del Cristo, y será paralizado por el resplandor de su venida. 2 TS 2, 8. Y después será arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente con la bestia o líder político del nuevo imperio romano de Occidente. Apocalipsis 19, 19 al 20. Así será el final de este poder anticristiano que es el papado. Obviamente los defensores del papado romano niegan rotundamente que el Papa sea el hombre de pecado o anticristo por excelencia predicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Y el argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es que Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, y no el plural, los hombres de pecado. Por lo tanto, estos lacayos del papado alegan que el Papa no puede ser el hombre de pecado o anticristo predicho por Pablo, porque ha habido muchos papas, y no solo uno. Sin embargo, seguidamente vamos a ver la falsedad de ese argumento papista. 1. Pablo habló del hombre de pecado en singular, porque se estaba refiriendo a una clase de hombres en plural, y no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo también dijo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17.
En este pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres. Los siervos de Dios en plural. De igual manera, Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar del Cristo en la tierra, y ser la cabeza de la Iglesia universal o católica. 2. Eso de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es muy común. Por ejemplo, cuando decimos el hombre del Neandertal, no nos estamos refiriendo a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O cuando decimos utilizando el singular el hombre español es audaz, nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces, y no a un solo individuo. Otro ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural lo tenemos en la epístola a los Hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote. Hebreos 9, 7, 25, 13, 11, la cual está en singular. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. 3. Por consiguiente, cuando Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo hombre, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la cristiandad, pretendiendo ocupar el lugar del Cristo en la tierra, ya que esto es lo que significa el título papal vicario del Cristo, el que ocupa el lugar del Cristo, el suplantador del Cristo. Epílogo. Por consiguiente, y para terminar, en este estudio bíblico ha quedado demostrado de forma irrefutable lo siguiente. 1. El Nuevo Testamento sí que enseña la doctrina del arrebatamiento o rapto de la Iglesia. 2. Ese arrebatamiento de la Iglesia no será antes de una tribulación de 7 años, sino después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor venga en gloria. La doctrina de una futura tribulación de 7 años es totalmente falsa y antibíblica. 3. La Biblia jamás enseña la doctrina falsa de una futura tribulación de 7 años, sino la doctrina de un futuro gobierno mundial que durará 3 años y medio, 42 meses, y durante ese periodo de tiempo la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. 4. El Nuevo Testamento jamás enseña la doctrina falsa de una segunda venida del Cristo en 2 etapas, sino que enseña una sola segunda venida del Cristo, y esta venida gloriosa del Cristo será después de la tribulación de aquellos días. 5. Cuando el Cristo venga del cielo después de la tribulación, entonces los santos muertos serán resucitados, y los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, para recibir al Señor en el aire, y desde el aire le acompañarán en su descenso triunfal y glorioso a la tierra, para gobernar el mundo. 6. El apóstol Pablo jamás dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Dicho obstáculo era el emperador de Roma, pues así lo enseñaron todos los cristianos de los 4 primeros siglos. Cuando este obstáculo fue quitado de en medio, entonces el hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, es decir, en la cristiandad, ocupando el lugar del Cristo y haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, el hombre de pecado es el poder papal, y el último de esos pontífices romanos será destruido por el Señor cuando venga en gloria. 7. La esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo era la venida o manifestación gloriosa del Cristo después de la tribulación de aquellos días, y que durará 42 meses. Ellos jamás fueron pretribulacionistas, sino postribulacionistas. Sin embargo, ahora Satanás envía a sus falsos apóstoles y falsos evangelistas de fama mundial, para que no creamos en esta verdadera doctrina cristiana, sino que creamos en una falsa venida secreta del Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. ¿Entiende usted ya lo falsa y diabólica que es esa doctrina del pretribulacionismo? ¿Entiende usted cómo esos falsos evangelistas de fama mundial engañan a millones de personas? ¿Va a dejarse engañar usted por esos impostores? ¿Va a seguir usted apoyando con su dinero y oraciones a esos engañadores que enseñan esa mentira? Cuando esos famosos evangelistas y maestros, como Yeye Ávila, Daulín Ureña, etc., enseñan esa doctrina de que la Iglesia no estará en la tierra durante ese período de persecución mundial contra los cristianos lanzado por la bestia, sino que será arrebatada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación, están mintiendo descaradamente. Y están siendo usados muy claramente por Satanás para engañar al mundo con la doctrina más perversa y peligrosa infiltrada en las sectas pentecostales y evangélicas en los últimos 150 años.
Los predicadores de esa doctrina perversa del pretribulacionismo son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Cristo. 2 Corintios 11, 13 al 15. Y millones de personas han sido engañados por ellos. Y no solo han sido engañados, sin que encima esos falsos evangelistas se han enriquecido a costa de esa doctrina de demonios. Es decir, se han lucrado económicamente por medio de esa mentira doctrinal, haciendo que sus ministerios prosperen, pero no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira. Y como ejemplo tenemos el famoso ministerio Cristo Viene, liderado por el evangelista J.J. Ávila, el cual ha prosperado durante décadas a costa de predicar a medio mundo esa terrible mentira anticristiana del rapto pretribulacional, una mentira que, por ser muy agradable para la carne, ha conseguido atraer y engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, los cuales apoyan con sus ofrendas y diezmos a ese falso evangelista y a su ministerio, el cual está al servicio de Satanás, pero bien disfrazado de cordero, para poder engañar a muchos con su falso evangelio y sus falsos milagros. Mateo 7, 15, 21 al 23. Les ha hablado Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al